curioso del caso es que el programa de braceros comenzó en 1943. Entonces hubo muchos braceros que fueron a Tucson y para trabajar en el ferrocarril, pero también para trabajar en los campos agrícolas afuera de Tucson, en Marrana, Arizona. Okay. Ahora, mi mamá era falluquera, es decir, ella vendía ropa y zapatos a los diferentes campos. Entonces yo de chiquito iba con ella en los 50, ¿no? A los campos donde vivían los braceros y también los indígenas, por ejemplo en Marrana, Arizona. Y allí mi mamá les vendía entonces ropa, zapatos, etcétera. Y entonces los comenzamos a conocer. Okay. Ahora, hubo algo de resistencia contra los braceros por parte de las comunidades mexicanas, porque la mayoría de las comunidades mexicanas eran de origen sonorense, eran un poco diferentes. Entonces tenían mucho orgullo que Arizona, que fue parte de Sonora, todavía se identificaba mucho como Sonora y como sonorenses, ¿no? Y los braceros se veían como huachos, es decir, como gente del centro de México. Y muchos de ellos eran de Michoacán, eran del centro, más centro de México. Entonces hubo cierta conflicto en percepción de la comunidad mexicana de Tucson y las comunidades braceras. Pero sin embargo, conociéndolos al nivel personal, no eran diferentes de cualquier otra persona. Trabajaban muy duro, trabajaban muy fuerte, vivían, básicamente yo me acuerdo muy bien de chiquillo, vivían en carpas, en ese solazo en Arizona, y ya sabes cómo es aquí, pero en temperaturas de 118, 120, en carpas, enseguida de canales de riego, ¿no? Y también me acuerdo muy bien que los aviones, estos, ¿cómo se llaman? Los dust planes, es decir, los aviones que tiraban el veneno para controlar los bichos del algodón, también les caía a ellos. Entonces muchos de ellos se enfermaban por esas causas. Ahora. Entonces mi primera experiencia de chamaco de niño fue en estas condiciones. Ahora después también, cuando creó Eisenhower el Operation Wetback, que fue básicamente la expulsión de 1 millón o más de personas de descendencia mexicana que habían sido braceros pero se quedaron en los Estados Unidos. Yo vi cuando INS, con las autoridades de migración, tenían redadas en los barrios donde nosotros vivíamos y también tenían redadas en las iglesias o también en campos de recreo. Y yo me acuerdo muy bien que yo de niño me tenía que vestir diferente para salir afuera, con corbata y todo lo demás, para que no me confundieran como si fuera parte de una familia bracera. Y eso es una cosa horrible que yo vi el arresto de braceros de niño. Yo los veía afuera, yo los veía, yo los veía corriendo de los negocios donde trabajaban muchos de ellos, perseguidos por agentes de la migración, vestidos en ese tiempo, andaban vestidos de verde, con sombreros de Smokey the Bear hats, ¿no? Campaign hats es lo que se llaman en el ejército. Entonces me pregunta si conozco ese aspecto de los braceros. Claro, lo conozco enfrente y personal, porque yo vi y fui testigo a los daños que le hicieron a esta pobre gente simplemente porque eran braceros. Bueno, la diferencia es que cuando comenzó el programa de braceros, había una guerra, la guerra segunda. Entonces los braceros fueron sumamente importantes para tomar los puestos de, por ejemplo, poblaciones afroamericanas y anglosajonas que trabajaban en los campos agrícolas. Entonces, en muchos modos,
se notaban que los braceros los nombraban como soldados de la agricultura, ¿no? Entonces ellos tuvieron mucho beneficio y se hicieron mucho beneficio porque ganaron dinero norteamericano y se estableció también las redes de migración de los braceros. Yo después, haciendo mi estudio de campo en Ciudad Nezahualcóyotl, en México, yo conocí a braceros que habían sido braceros durante los 50s y 40s, porque el programa de braceros no se acabó hasta 1965, del 43 al 1965. Ahora, lo curioso del caso es que cuando se acabó el programa de los braceros, el mismo gobierno americano y el gobierno mexicano establecieron entonces las maquiladoras. Y las razones por qué establecieron las maquiladoras eran para reclutar los retornos, los braceros que estaban regresando a México para que tuvieran trabajo en las fronteras. Entonces toda la maquila y todo ese sistema de maquiladoras se estableció por razones para emplear a los braceros que iban a regresar. Pero eso también les salió por la culata, simplemente porque ya para los 70s la mayoría de las maquiladoras eran básicamente industrias formadas para la fuerza laboral femenina, no masculina. ¿No? Entonces eso cambió esa dinámica también. Entonces el programa de braceros tuvo una importante consecuencia a la habilidad de los Estados Unidos a producir productos agrícolas durante la Guerra Segunda, pero también para establecer la maquiladora a cruzar la frontera. Bueno, eso es uh, más bien una hipótesis, ¿no? Si no se fuera establecido, en primer lugar, el producto agrícola no se fuera producido. La construcción no se fuera hecho. Muchos de los trabajos en los ferrocarriles no se fuera poder hecho tampoco. Entonces las consecuencias fueron muy importantes, fueran sido muy importantes económicas y también estructuralmente. Al mismo tiempo, si no se fuera hecho a esa escala, no se fueran sido formadas tampoco las grandes redes de relaciones entre ambos lados de la frontera a esa escala tan alta, ¿no? Pero al mismo tiempo no hubiera tampoco ese resentimiento que se crió por las redadas durante esa temporada. Pero también al mismo tiempo no fueran nacidos muchos muchachos mexicanos, hijos y hijas de padres braceros y de madres mexicanas o anglosajonas nacidas aquí en los Estados Unidos. Pues lo curioso del caso es que debían de imitar a Canadá. Canadá tiene un programa de migración que les dan permiso para trabajar, por ejemplo, en la industria agrícola o en otras industrias por 6 meses. Les dan, además de pagarles bien, alimentación, habitación y salud, seguro y todo lo demás. Después de 6 meses regresan a México. Eso funciona. No hay por qué no se puede hacer algo así. No igual al programa de braceros, pero porque muchos braceros sufrieron mucho también, porque no la infraestructura para el programa bracero pasó tan rápido y para tantas gentes que de veras no establecieron la infraestructura económica y física para tanta gente. Entonces, en Canadá, por ejemplo, para mi punto de vista, es un modelo. Entonces sí se puede hacer. Pero acuérdate que no, en Canadá básicamente el enfoque es en agricultura. En los Estados Unidos, lo curioso del caso, por ejemplo, en 2005, Phoenix necesitaba 13,000 carpinteros y no los tenía. ¿Qué hicieron? Se vinieron 13,000 carpinteros mexicanos. Entonces depende de la industria. Eso depende cómo se hace. Entonces arreglos sí se pueden hacer, tienen que ser protegidos, debían de ser miembros de sindicatos para estar seguro que sus derechos se
se protegen, porque hay mucho abuso también, ¿no? Entonces, se puede hacer un programa, pero tiene que ser regulado bastante fuerte por las autoridades, pero también dentro de un convenio por ejemplo, usando las oficinas consulares como mecanismos intermediados.